Hola, buenas tardes. Yo soy Daniel Peñaflor y soy estudiante de la carrera técnico superior universitario en medicina prehospitalaria de la Universidad Abierta de Distancia de México. Esta es la materia de soporte vital en medicina prehospitalaria 1 del profesor Luis Martínez Martínez. Hoy tenemos un pequeño video sobre qué es el manejo de la vía aérea avanzada, más enfocado al uso de dispositivos y cuáles son los dispositivos. Las indicaciones para el manejo de forma avanzada de la vía aérea, como sabemos, hay soporte vital básico y avanzado. En el soporte vital básico vemos dos técnicas, manuales y mecánicas. Manuales para abordar la vía aérea, pues es que con nuestras manos hagamos una inclinación de la cabeza, elevación del mentón, o en pacientes con sospecha de trauma hagamos un levantamiento mandibular. Eso es para los pacientes que sospechamos de trauma. Y cuando hagamos un método mecánico, es la introducción de una cánula oro o nasofaringia. Nasofaringia en pacientes que aún tienen reflejo nauseoso y el estado mental es alterado, y una cánula orofaringia es en pacientes que no tienen reflejo nauseoso y su estado mental es deprimido. Ese es el manejo básico. En el manejo avanzado nos orienta más a lo que es la intubación endotraqueal. La intubación endotraqueal tiene como indicación cuando haya un problema de la oxigenación, un problema ventilatorio en el que yo tenga que estar asistiendo al paciente, un problema respiratorio del cual el paciente tenga algún problema como una exacerbación severa de POC, en el cual realmente tengo que intubar al paciente y ya chequé con varios métodos como es el CPAP y simplemente no hay mejoría del paciente, me veo en la necesidad de intubar al paciente. Entonces, cuando vayamos a hacer una secuencia rápida de intubación por un paciente por trauma craneoencefálico, o cuando es el curso de la lesión o la enfermedad, como en el caso de la secuencia rápida de intubación en un paciente con trauma craneoencefálico severo, ahí vamos a tener que secuenciar al paciente usando fármacos inductores y paralíticos para poder facilitar la intubación. Esas son las indicaciones. ¿Cuáles serán las contraindicaciones? Bueno, no hay una contraindicación relativa, ¿sí? Porque si el paciente requiere abordaje de la vía aérea, lo vamos a tener que hacer. A lo mejor va más allá de cómo lo vamos a manejar. Saber bien si la intubación y platicarla con tu equipo de trabajo, si el paciente requiere una intubación de emergencia, cuál va a ser la técnica. Si es un paciente que va a ser intubado en crash, que no requiere ningún fármaco, son pacientes agonizantes. Un paciente que requiere una secuencia rápida de intubación, el cual hice un previo estudio rápido, como sale la mnemotecnia Lemon, donde me dice que no tiene ningún atributo que me lo va a hacer una intubación difícil, puedo hacer una secuencia rápida de intubación. Y si es una difícil, ¿qué método voy a usar? Como por ejemplo la aplicación de una mascarilla laríngea, o manejar al paciente con una crico de emergencia. Esas serían las contraindicaciones. Ya de una vez intubado al paciente por medio de una intubación endotraqueal, lleva ciertas contraindicaciones como de no ventilar excesivamente al paciente, porque podemos aumentar la presión intratorácica, que nos va a disminuir el retorno venoso, y eso va a dar un bajo gasto en un paciente que podamos hacer una lesión pulmonar aguda, en el cual ventilamos excesivamente al paciente y podemos tener un barotrauma en el paciente, en una afectación en los alvéolos por el excesivo ventilación del paciente. Entonces esas son más que nada las contraindicaciones. Si el paciente requiere el abordaje de la vía aérea de forma avanzada, se va a tener que hacer en prehospital, en el hospital o en quirófano, pero lo vamos a tener que abordar, ¿no? Es esa condición clínica del paciente enfermo o trauma que nos orilla a tener que abordarlo, ¿no? Muy comúnmente en prehospital abordamos a los pacientes con traumatismo craneoencefálico severo, en el cual el paciente tiene vómito, no tiene reflejo nauseoso, vamos a tener que proteger la vía aérea. Sabemos que todos los pacientes de trauma se dice que tienen el estómago lleno hasta demostrarse lo contrario. Entonces, tener esas precauciones donde no podemos permitir que un paciente que va empaquetado se broncoaspire, ¿no? Pacientes quemados, pacientes por anafilaxia, que simplemente no revierte, no es mucho el angioedema o el edema de la vía aérea, que tenemos que asegurar la vía aérea, nos vemos forzados a hacerlo. Entonces esas serían más que nada las contraindicaciones. Los dispositivos que se utilizan en el manejo avanzado de la vía aérea es propiamente
pues el laringoscopio. Del laringoscopio, a través del tiempo, yo conocí o tuve la oportunidad de tener un laringoscopio que el mango era grande, o sea, como de este tamaño el mango, unas pilas gigantes. De hecho, ese me lo regalaron porque los liberaron de un hospital. Y usa sus hojas. Tenemos, en la actualidad, pues es muy común conseguir los laringoscopios. Tenemos, pues el adulto es más recomendado este mango un poco más grande, y el pediátrico, ¿sí? Un mango más útil para aplicar menos fuerza a la hora del levantamiento o la tracción mandibular. Y estos son los laringos que usamos aquí en el trabajo. Para adulto, el pediátrico, pero este también se puede utilizar para intubar a un adulto sin ningún problema. Es más que nada la comodidad del dispositivo, porque vamos a manejar a un niño, ¿no? Sabemos que su complexión es un poco más chica. Entonces, a lo largo del tiempo, hemos visto que el laringoscopio ha avanzado muchísimo. Desde que son de plástico, bueno, de PVC, de metal, algunos que tienen un agarre. De hecho, hay laringoscopios que ya todo es de fibra de vidrio, donde el riel de luz ya es una pequeña fibra óptica, en la cual tiene bastante, se ve muy bien la luz. Por ejemplo, pues ya sabemos que hay que cambiar las pilitas, pero pues tenemos estos problemas, ¿no? Los de nueva generación pues ya te facilitan mucho el trabajo, son más sencillos, y lo que tú quieres ver es, pues, la apertura glótica con ese uso de laringos, en el cual tiene el riel con una fibra óptica que da mucha luz. Ya unos son de LED. De hecho, hay un laringoscopio que he querido conseguir, que es la hoja, trae doble foco. Trae un foco de LED y en la parte de atrás trae otro foco de luz fluorescente. Eso porque si hemos estado en una discoteca y hay luz fluorescente y traes tu playera blanca, ¿cómo se ve? Resalta. Entonces las cuerdas bucales tienen un borde blanco en el cual es para facilitar. Entonces trae doble foco y son excelentes. No me he podido conseguir, pero son excelentes hojas, ¿no? Tenemos, del laringoscopio se compone por hojas del Miller de L, rectas, y Macintosh de la C, como una manzanita. Estas son las dos. Esta se posiciona justamente en el borde inferior de la lengua, en la vallécula anterior al epiglotis, haciendo una pequeña presión en la vallécula. Exponemos lo que es la apertura glótica, y esta levantamos por completo la apertura glótica. Ahorita lo vamos a hacer una pequeña simulación. Ese es el laringoscopio. ¿De qué se compone? Del uso de unas pilas, sus pilitas, y el foquito. Esto es lo que activa el foco. Tenemos hojas desde la 00, 0, 1, 2, 3, 4, Miller y Macintosh. Esta, por ejemplo, es una 0 para la intubación de pacientes pediátricos o neonatales. Ese es el equipo principal que se necesita en lo que es el abordaje de la vida: un laringoscopio y un tubo endotraqueal. Este es el tubo endotraqueal y viene de varias medidas. Del 6 para arriba se recomienda que traigan globo con un pequeño balón piloto o manguillo, en el cual vamos a poner una jeringa y vamos a inflar el globo una vez que haya atravesado las cuerdas bucales, para prevenir la broncoaspiración o que el tubo se pueda salir de su lugar, que se extube el paciente. ¿Qué utilizamos para facilitar? Lo voy a sacar de su estuche, una guía o estilete para poderle dar forma. Varias bibliografías manejan darle forma de palo de golf, ya sea que utilicemos un estilete que es semirrígido o utilicemos lo que es un boogie. El boogie, hay técnicas en la cual podemos introducir primero el estilete, hacemos la laringoscopía, introducimos el estilete y atravesamos las cuerdas vocales, y luego introducimos el tubo, o podemos precargar el boogie ya en el interior del tubo. Ahorita obviamente es simulado, no traigo guantes, hay que tener sus precauciones para el manejo de secreciones. Obviamente el tubo y la intubación se va a hacer lo más higiénico posible. Sabemos que en el hospital pues es una urgencia, pero hay que hacerlo, hay que prevenir la neumonía.
Entonces, esto sí podría ser precargado, ¿no? Hacemos la laringoscopía. Hacemos, por ejemplo, la laringoscopía y posterior iría el buggy ya con el tubo, ¿no? Esa es una técnica con uso de un accesorio como un buggy o un estilete que nos facilita la inserción del tubo. Esta es una técnica que necesariamente tiene que ir el tubo en la tráquea. Si el tubo va en el esófago, al insuflar, al meter la ventilación a presión positiva con una bolsa o la mascarilla, el paciente obviamente va a hacer que salga el vómito, ¿no? Y eso nos puede agravar, no ver las cuerdas vocales en el siguiente intento, o dos, que el paciente se broncoaspire y traiga consecuencias fatales. Entonces la técnica se tiene que hacer precisa y con el equipo necesario. A lo largo del tiempo, los estiletes, los laringoscopios han cambiado y ha habido también mascarillas como Stambú, en la cual se inserta la mascarilla y podemos introducir un tubo por aquí. Y esto también nos da la ventilación de urgencia y podemos hacer una intubación. Entonces estas mascarillas laringeas son accesorios que pueden facilitar las intubaciones en casos donde no puedo intubarlo, no puedo oxigenarlo y urge ventilar al paciente. Un paciente con destrucción de la anatomía, como puede ser un Lefort 3, en lo cual está toda destruida la anatomía por un escopetazo, un trauma severo, un paciente eyectado en una moto que no trae casco, no podemos ver bien al paciente porque hay demasiadas secreciones. Pues podemos, antes de hacer una crico, pásame la laringia, hago un intento y veo si puedo oxigenar al paciente. Me da un poquito de tiempo para poder respirar y pensar cuál es la mejor forma de abordar a este paciente, ¿no? Entonces un dispositivo que me pueda ayudar a ventilar al paciente pues sería esta mascarilla Ambu, que aquí viene marcado máximo un tubo endotraqueal es lo que puede caber por este orificio. ¿Qué más tenemos? A lo largo también hemos tenido ya alcance, se dice que ya la laringoscopía por visión directa, que es esta, la convencional, hacerle esto una laringoscopía directa de observar la glotis, esto ya pasa poco a poco a la historia, ¿no? Ahora lo que se usa es la videolaringoscopía. Hay muchísimos dispositivos de videolaringoscopía, de hecho es lo nuevo. Ya muchos son accesibles, como estas hojas, cuestan alrededor de unos 2,000 pesos. El laringoscopio cuesta entre 1,000 a grandes como el que tiene doble foco, que puede ser como entre unos 4,000, 5,000 pesos. Estas hojas vienen de varios tamaños y lo que hacemos es conectarlo a una computadora. ¿En qué nos ayuda la laringoscopía? Pues obviamente minimiza los riesgos de estar manipulando al paciente, más especialmente en trauma, pacientes que no pueden abrir bien lo que es la apertura de la boca para introducir la hoja de laringo. Por eso en nuestra mnemotecnia Lemon, donde es look, vemos si hay alguna dentaduras expuestas, así pacientes con prominencias de los dientes o mentón pequeños. Esto nos puede ayudar mucho la laringoscopía. Es igual, se utiliza, introducimos la hoja, pero simplemente de estar viendo de forma directa vamos a estar viendo ya la manipulación de la computadora, ¿no? Ahí podemos ver la lengua, introducimos la hoja y vemos la apertura. Esto es en un maniquí, lo hacemos de forma real a través de este dispositivo. Yo traigo esa a la computadora o una tablet y simplemente introducimos el tubo, ¿no? Ahí se está viendo el tubo y esa es la laringoscopía. Es una pequeña demostración. La videolaringoscopía es lo ideal, ya nos minimiza mucho el tiempo, los riesgos, tenemos mejor visualización de lo que son las estructuras, lo que al fin y al cabo buscamos. El costo, pues esa hoja vale 2,000, existen varios dispositivos que vienen con sus pequeñas pantallas, como el GlideScope, hay